Vimos estos capitanes, ahí vimos que hay que estar preparados, ¿verdad? Para enfrentar cualquier situación. A veces tenemos tormenta, a veces tenemos mares tranquilos en cuanto a navegar en nuestras empresas, nuestros negocios, nuestro trabajo. Pero siempre el que está preparado va a salir adelante, ¿no? Y uno de los pilares más importantes que un empresario, que una persona, incluso una persona común debería tener presente, es el tema de las finanzas. Cómo manejar el dinero de manera adecuada, con la idea principal de que no te falte nunca el dinero, de que puedas tener una vida tranquila respecto a la plata, que puedas construir una libertad financiera, que puedas tener una empresa exitosa y solvente. Y hoy, mira, la verdad les voy a dar datos, vamos a compartir con ustedes datos fundamentales. Más, si yo hago una encuesta, porque hemos visto que el tema de las finanzas es o sea, es un punto clave donde principalmente falta la educación. Ajá, algo importante, ¿no? Para mí es que siempre que hacemos estos webinars es como hacer una reunión entre amigos empresarios, entre gente de negocio, personas que trabajan en empresas y que nos sintamos como un grupo de amigos. Y para que esto sea lo más dinámico posible y que ustedes puedan sacarle el máximo provecho, vamos a estar conversando. Para eso vamos a utilizar el chat. Ustedes en el chat ahí van a poner sus preguntas. Yo también para hacer esto rápido tenemos como un truquito, ¿no? Cuando yo digo quién tal cosa o quieras decir sí, pones el número uno. Por el contrario, si quieres decir no, pones el número 2 para que esto sea rapidito. Entonces se vuelve algo bien chévere y dinámico. Ajá, por aquí ya nos hacen un comentario. Vamos a ver. Un abrazo, Brigitte. Chévere, Brigitte. Un abrazote. Espero que ya estés recuperándote a buen ritmo. Y así somos, un grupo de amigos empresarios, de gente que quiere prepararse y bueno, ¿listos para comenzar? Primera pregunta, ¿quién siente que se ha formado lo suficiente en el tema de finanzas y por ende puede manejar su dinero con mucha tranquilidad y confianza? Quienes digan que sí ponen el número uno y quienes piensen que aún les falta conocimiento financiero ponen el número dos. Y así hacemos una encuesta interna aquí. Bien, ya comenzamos, ¿verdad? Lucy dice que no, que le falta conocimiento. Por algo estamos aquí, ¿no? Y claro, debería ser una materia de escuela el tema de las finanzas. Todos deberíamos saber de finanzas. Y fíjate, les voy a dar un dato que a veces es bastante revelador, podría ser. A veces pensamos que para tener dinero tenemos que ser empresario, o sea, tener una empresa, y no necesariamente. 75% de los millonarios de este planeta son personas que no son empresarios, de hecho trabajan para otra persona y han construido su fortuna porque entienden los principios y fundamentos financieros. Y muchos empresarios no son millonarios. Yo diría que la mayoría de los empresarios no son millonarios. Para realmente ser millonario y tener libertad financiera hay que entender muy bien los principios que aquí les vamos a dar. Por lo menos los más básicos están acá y si tú logras realmente poner esto en práctica, vas a poder tener una vida financiera saludable. Entonces voy a compartir el material. Finanzas. Tiene que ver con controlar el gasto y maximizar los ingresos. Esta es la clave y vamos a aprender cómo hacer esto. Okay, todo nuestro conocimiento fue desarrollado por este señor, él es Ronald Hoover, por eso somos el Colegio Hoover de Administración. Así que cuando veamos algo que está entre comillas, es una cita textual de la investigación. El señor Hoover investigó diferentes áreas y bueno, tuvo una investigación amplia en el tema de la organización y de crear sistemas de trabajo para empresas. Y dentro de eso, por supuesto que el sistema financiero o el manejo de la finanza es algo fundamental. Podríamos decir que es el pilar sobre el cual tú debes construir tu empresa. O sea, primero pones unas finanzas en orden porque al final puedes producir mucho dinero y tener problemas de finanzas. Entonces se trata de manejar el dinero inteligentemente. Y bueno, me gusta comenzar con esta pregunta, ¿no? Porque sobre todo la parte
que a todos nos parece chévere es tener bastante dinero. Entonces, ¿quién considera que ahora mismo necesita producir más dinero y que ese es su problema principal? Necesito más platica para estar tranquilo, para poder crecer, para poder expandirme. Quienes piensen que en este momento su principal problema es producir más dinero, estamos hablando principalmente de tu empresa, ponen el número uno. A ver, los quiero ver. Alesia dice que sí, María Agustina también, o sea, es un tema de producir más plata y si tuviéramos más plata, problema resuelto. Bien, vamos entonces a mirar qué significa esta palabra finanzas. Si entendemos bien las palabras y los conceptos, vamos a poder actuar y pensar con estos conceptos. Y por lo tanto, nos puede ir maravilloso porque vamos a entender de qué se trata. Y fíjate, esta palabra finanzas existe desde el siglo XIII, o sea, desde hace un montón de añitos ya. Y está formada sobre el verbo finer, derivado de finir, que básicamente significa terminar. Y en aquella época significaba pagar o dar por terminado un trato. Entonces, cuando hablamos de finanzas, estamos hablando de una moneda de dos caras. Una cara es cuánto dinero te entra, cuánto dinero estás recibiendo, pero por otro lado tenemos la cara de cómo gastas tu dinero, qué haces cuando te entra dinero, qué es lo primero que pagas, cuáles son tus prioridades, cómo organizas la manera en que desembolsas o gastas la plata. Y ahí está la clave, porque fíjate, el rico no se hace por cuánto gastas, por cuánto ganas, por cuánto dinero te ingresas. La riqueza se crea por la manera en cómo lo gastas. Y por eso lo que les dije al principio, 75% de los millonarios son personas que trabajan para otros, pero que saben la cara de la moneda, que es cómo lo gasto inteligentemente. Entonces, fíjate lo que dice en el segundo párrafo. Y este párrafo tiene una enseñanza de verdad fundamental. Dice, la planificación financiera. La planificación financiera es la manera en que se desembolsa el dinero sensatamente dentro del marco de referencia del dinero disponible para mantener las cosas yendo bien y generar más ingresos. Lo primero es la planificación financiera. Cuando hablamos de planificación significa crear algo hacia el futuro. ¿Okay? Cuando uno está planificando es porque uno quiere lograr una meta. Y fíjate que la palabra planificación viene de plano y viene de acción. O sea, combina la acción con el plano. Plano es algo así como un papel donde tú dibujas o una pantalla de una computadora donde tú puedes dibujar para planificar la acción, planificar lo que vas a hacer y lo que vas a lograr. Entonces, hacer planificación significa decir, tengo esta cantidad de dinero en mis manos que yo produje, ¿cómo lo voy a invertir para generar más ingresos y mantener las cosas yendo bien? Que es lo que dice al final. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer, ¿quiénes acostumbran a hacer una planificación de cómo gastar o invertir su dinero? O sea, antes de gastar la platica, tú planificas, lo pones en un papel y dices, bueno, esto es para este gasto, esto es para esto otro, esto para cubrir esto, y después de planificar es que comienzas a gastar. ¿Ok? Alesia nos dice que yo. Puedes poner número uno si tú eres una persona que tiene la disciplina de planificar cómo invertir tu dinero, cómo gastarlo. No eres de los que gastas el dinero alegremente, o sea, que entra y sale, sino que realmente haces una planificación. Por ahora vemos varios que sí. Y si no lo haces, está bien. ¿Ok? Para eso estamos acá, porque justamente queremos aprender. Y hay como una regla, no gasto el dinero antes de planificarlo, porque así puede ser sensato. ¿Ok? Entonces, bueno, hay maneras de hacerlo, pero vamos a ver al final del camino que es importante que planifiques, ¿no? Que seas sensato, que puedas mirar las cosas, que puedas tomar decisiones, no tanto bajo presión, porque a veces vemos que hay empresarios que simplemente le presionan, le llaman para cobrar, él revisa cuánto tiene en la cuenta y paga. Si tiene, paga, si tiene, paga. Pero esto realmente no sería hacer un plan. Entonces, bueno, la conclusión número uno es hay que planificar qué vamos a hacer con el dinero cuando lo tenemos disponible.
nosotros recomendamos para el caso de las empresas que semanalmente, y esto también puede aplicar para las finanzas personales, que semanalmente vayas recaudando el dinero y te sientes al final de la semana con el dinero disponible para planificar. Si estamos en época de inflación, bueno, te toca cambiar el dinero a dólares o ir viendo cómo manejas con rapidez, pero tiene que ser algo preestablecido para gastar, ¿ok? No es como simplemente gastar bajo presión. O sea, hacer un plan. Hacer un plan significa pensar en la creación del futuro. Y dos cosas importantes, ¿verdad? Que es lo que quiero reforzar al final. Una parte del dinero tiene que ir para mantener las cosas yendo bien, o sea, para cubrir los gastos, para que las cosas puedan funcionar, pero otra parte debe ir para generar más ingresos. Si estamos hablando de finanzas personales, parte del dinero va para tus gastos, ¿verdad? Para tu vida, pero debes apartar una parte de ese dinero que estás recibiendo para inversiones lo suficientemente seguras que te generen nuevos ingresos. Y todo esto es bastante simple, pero no fácil. ¿Ok? Las cosas muchas veces son simples, pero al llevarlas a la práctica tiene su complicación. ¿Por qué? Porque requiere disciplina, requiere un trabajo a veces a mediano y largo plazo para poder ver realmente la cosecha. Y muchas veces queremos las cosas de hoy para mañana y no siempre funcionan así. Si alguien tiene alguna duda, pueden hacer la pregunta. Aquí estamos para responder lo que sea. Si algo no te cuadra, también lo puedes decir. Si estás de acuerdo con algunos conceptos, también lo puedes reafirmar. Entonces hay que planificar. Y para planificar, también tenemos que entender este concepto de confrontar el dinero. Aquello que una persona puede confrontar, lo puede manejar. Y fíjate, confrontar es poder encarar. No sé si han visto, por ejemplo, los boxeadores o los peleadores, los luchadores, que ellos antes de la pelea se hacen una rueda de prensa y se ponen frente a frente, ¿verdad? Así casi que pegando la nariz con la nariz, o sea, muy de cerca. Esto básicamente es confrontar. Y cuando tú puedes confrontar algo, básicamente lo que estás diciendo que es el principio para poder manejarlo. O sea, tú le estás diciendo, en este caso los peleadores, te puedo manejar, te puedo vencer. ¿Por qué? Porque no te tengo miedo, te puedo encarar. Entonces el primer paso para manejar cualquier cosa es ganar la habilidad de encararlo. Y esto suena simple, ¿no? Pero ¿qué pasa con el tema de las finanzas? Cuando las cosas van bien, uno perfectamente puede encararlo. El problema es, por ejemplo, un indicador de que nuestras finanzas están desordenadas es que comenzamos a tener más deudas. Las cuentas por pagar comienzan a crecer y eso comienza a poner presión. Y esa presión, si no la encaras y no la confrontas, se va a convertir en un problema más grande. Entonces uno debe tener la habilidad para poder encarar. Y básicamente este hecho de que tus deudas estén creciendo es un indicador de insolvencia. ¿Y qué es la insolvencia? Bueno, básicamente que estás gastando más de lo que estás ingresando. Ese es el indicador básico de la finanza. Si tú comienzas a gastar más de lo que ingresas, las cuentas por pagar, las deudas comienzan a crecer. Entonces eso se tiene que confrontar. ¿Y qué sería confrontar esto? Bueno, si tus gastos son mayores que los ingresos, te toca hacer dos cosas. Solo tienes dos soluciones. O produces más dinero hasta superar tus egresos, tus salidas, o tienes que reducir gasto. Y todo esto es difícil a veces de confrontar. O sea, por ejemplo, si en tu familia tú tuvieras una disminución de ingresos y tus gastos están superando, tener que confrontar y decir, bueno, por ahora no puedo pagar esto, por ahora tengo que reducir esto, es difícil. Si tienes una deuda, confrontar a la persona que le debes y decirle, mira, en este momento no tengo para pagarte completo, vamos a hacer un plan de pago. Es difícil de confrontar. A veces uno tiene deuda y ni siquiera quiere mirar esas deudas. Juan Carlos nos dice aquí que son como los gastos hormigas. También se tienen que confrontar los gastos hormigas, saber cómo gastas el dinero, cuánto se va en cada cosa. Todo esto es el tema de poder ver, confrontar, ponerte cara a cara, de modo tal de que lo puedas manejar.
Y uno a veces evade, porque lo contrario a confrontar sería evadir, no querer mirar, darle largas, ponerle tiempo. Entonces, si quieres tener unas finanzas bien ordenaditas, debes ser capaz de confrontar el tema de las finanzas, encarar rápidamente, no querer echarte para atrás ni poner tiempo. Entonces, tienes que confrontar el tema del dinero. ¿Qué sería confrontar el dinero? Bueno, primero sería confrontar las deudas. Siempre saber lo que debes, tener las deudas ordenadas en un papel de modo que la puedas mirar. Si eres un empresario, lo que yo recomiendo es que semana a semana revises tus cuentas por pagar, las confrontes, las mires, las veas. El área de administración o de tesorería debería tener siempre eso al día para que tú lo puedas revisar. Lo mismo aplica a las finanzas personales, poder mirar siempre exactamente cuánto debes. Y esto a veces para algunas personas parece como que obvio debería ser así, pero hemos ido a visitar empresarios y les preguntamos cuáles son tus cuentas por pagar. Dice, bueno, más o menos debo como $45,000. Les preguntamos si tienen esto en una lista ordenada por fecha, por proveedores. Me dicen a veces que no. Le digo, bueno, vamos a hacerla, vamos a buscar todas esas facturas que tenemos con deudas atrasadas y las personas comienzan a sumar y se dan cuenta que no eran 45,000, que son 79,000. Y a veces se asustan. Pero el hecho de saber exactamente cuánto debes y que lo confrontes es el principio para poder manejarlo. O sea, tener deudas que ni siquiera sabes cuánto es, no es algo que vayas a poder manejar. Porque en el momento en que tú sabes exactamente cuánto debes, calculas el esfuerzo de lo que tienes que hacer para poder manejar esa deuda. También, por supuesto, hay que confrontar los ingresos, saber de dónde viene cuáles son las fuentes de ingresos, cuáles son las estrategias, los vendedores, el tema comercial, nos está funcionando la publicidad, el mercadeo, qué productos nos generan ingresos. Todo eso también deberíamos saberlo y revisarlo. Los egresos, ¿verdad? Saber exactamente cuáles son nuestras salidas. Si son tus finanzas personales, saber exactamente cuáles son esos gastos hormigas, cuáles son esos gastos básicos, todo. O sea, semana a semana, saber exactamente en qué gastamos el dinero. Esto a veces no es muy divertido hacerlo, pero si no lo haces, no lo vas a poder confrontar y por lo tanto no lo vas a poder manejar y esto se puede salir de control y no es lo que queremos. También, por supuesto, confrontar los billetes. A veces vemos, por ejemplo, vendedores que les da pena cobrar, que les da pena decir cuánto vale el producto y servicio. Esto tampoco funciona para las finanzas. Las facturas, tener las facturas ordenadas, la contabilidad y, por supuesto, toda la terminología, todas las definiciones relacionadas con el dinero, la teoría y la práctica, las técnicas relacionadas con el dinero. Todo esto debemos confrontarlo. Incluso leer libros de finanzas. Hay varios libros muy buenos. A ustedes les podemos obsequiar un libro chévere que tenemos por ahí que se llama El folleto del millonario. Comuníquense con la persona que los invitó y de verdad se los podemos compartir. Y luego, importante esta nota, separar las finanzas personales del negocio. O sea, una cosa son tus finanzas y otra cosa son las finanzas de la empresa. Y aunque tú puedas generar dinero de tu propio negocio, es importante que esto lo separes. Esto es parte también de lo que debes ser capaz de confrontar y manejarlo adecuadamente. Hasta aquí se entiende bien este tema de confrontar, de encarar, de ver, que definitivamente es importante. Lo contrario a confrontar sería evadir, no asumir. Mira, hemos visto personas que de repente se meten en problemas financieros, se atrasan con proveedores importantes y lo que hacen es evadir al proveedor. Y nosotros nos hemos encontrado con gente en esta situación y le decimos, mira, por favor, simplemente ve, da la cara, habla con esa persona, sé que te da pena, haz un plan de pago. Esa persona ha trabajado contigo, le ha dado la confianza. A veces incluso les decimos que una solución es dentro del plan. Dile, mira, la deuda que tengo es tanto y yo te voy a ir pagando semanalmente. Pero por ahora, para que podamos seguir trabajando, bueno, te voy a comprar de contado. Yo voy a hacer el esfuerzo de tener el dinero. Si tengo una necesidad, te pago de contado a pesar de que tengo la deuda y te voy abonando la deuda. Entonces, esto es una manera de
dar la cara, buscar una solución de que puedan seguir trabajando juntos, pero nunca desconectarte, más bien siempre mantenerte en comunicación. Esto es confrontar, esto es encarar. Lo contrario sería evadir. Bien, entonces vamos a confrontar algunas definiciones para que vayamos entendiendo los fundamentos básicos de las finanzas. La primera, fíjate, hay un área de la empresa que normalmente le llaman administración, pero lo que hemos podido ver es que el nombre más adecuado debería ser tesorería, que es el área donde se hacen las facturas, se registran las cuentas por cobrar o se llevan el registro de las cuentas por cobrar, donde se hacen los pagos, se llevan las cuentas por pagar, se hace la contabilidad. Entonces el nombre que mejor le va a esta área es el área de tesorería. Entonces fíjate, la tesorería es el área de la empresa que se encarga de controlar el dinero de una empresa, las entradas y salidas monetarias, el flujo de caja, los cobros por venta, las negociaciones por préstamos, los inventarios, la contabilidad, entre otros. Básicamente es un tema de registrar, de saber exactamente lo que hemos facturado, cuánto hemos cobrado, quiénes nos deben, lo que pagamos, a quién le debemos, nuestros inventarios. Todo eso es básicamente el área de tesorería, la contabilidad, ¿verdad? Esto maneja el pasado y el presente de la finanza o de los activos de la compañía. Esto es lo que hace un tesorero. Un administrador, digamos, se aplica más a gerenciar un área de la empresa, por eso no decimos solo administrador. De hecho, la carrera de administración de empresas es como la formación en teoría de gerentes, ¿no? Entonces, administración, sí, tiene que ver con administrar el dinero, pero fíjate que la palabra tesorería viene de proteger el tesoro, y la manera en que lo proteges es llevando registro de lo que tienes. A través de sus acciones regulares, crea, mantiene y mejora las condiciones de aquellos materiales, suministros y servicios para que la organización pueda sobrevivir y crecer. O sea, esta persona está cuidando las entradas y las salidas. La acción básica es proporcionar el cuerpo físico. O sea, gracias a las acciones de tesorería se pueden comprar las materias primas, los materiales, pagar los servicios, las herramientas, pagar el local, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta área cobra, ¿no? Para que podamos tener dinero, sin los cuales la organización no podría producir e intercambiar. Normalmente estas personas de tesorería o que llamamos de administración quieren cuidar el dinero. Incluso tratan de no gastar el dinero, es una manera como de cuidarlo. Y vamos a ver que es muy diferente al financiero, porque a veces el concepto se mezcla, ¿no? Si bien el área de tesorería es parte de las finanzas, cuando estamos hablando ya de finanzas, estamos hablando más con el conjunto de actividades relacionadas con la inversión, crecimiento y expansión de la empresa por medio de hacer una planificación financiera sensata para mantener las cosas yendo bien y así producir más dinero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjate, el administrador o el tesorero no es quien decide cómo se invierte el dinero. Él solo está ahí para cuidarlo. El financiero de la empresa es el que toma la decisión del presupuesto de la empresa, de cómo invertir el dinero disponible, de hacer la planificación, que incluye poner las metas de cuánto vamos a vender, cuánto vamos a cobrar, cuánto dinero vamos a producir en el año 2026. Todos estos son temas muy financieros. Entonces esta área, dice aquí textualmente, es aquella área del negocio preocupada por mantener el flujo de entrada del dinero mayor que el flujo de salida y se encarga del manejo del dinero. Siempre es un asunto de crear el ingreso. O sea, tú creas el dinero. Parte de lo que haces con la planificación financiera es decir cuánto dinero vas a producir la siguiente semana, si lo haces semanalmente. O sea, el plan financiero dice, bueno, esta semana vamos a hacer todas estas inversiones, pero vamos a obtener tanta cantidad de ingreso. ¿Producto de qué? De las ventas, de las cobranzas, del marketing, de los eventos de relaciones públicas, de las ventas. Entonces, todo es asunto de crear el ingreso y de ahí en adelante ser lo suficientemente astuto manejándolo como para obtener algo por tu dinero y mantenerte próspero como una organización. Porque fíjate, tú puedes producir mucho dinero, pero si no eres un financiero alerta,
puedes terminar gastando más de lo que te está ingresando y tener dificultades financieras. Porque siempre el tema está en que tus egresos sean menores a los ingresos. Y si tú te pones a ver, fíjate, no hay negocio malo siempre que sea solvente. Tú puedes tener un negocio que produzca $2.000, pero si gastas 1.500 y te dejas 500, es un negocio buenísimo. Es un negocio solvente. Puedes tener un negocio de $100.000. Si gastas 80.000 y te quedan 20.000, es un negocio solvente. Pero puedes tener un negocio que genere $1.000.000 y estás gastando 1.200.000, es un negocio terrible. ¿Por qué? Porque es insolvente. La clave siempre está en que gastes menos de lo que estás ingresando. La dirección financiera de una empresa es responsabilidad de los propietarios y ejecutivos superiores de la empresa, no del contador, no del tesorero, no del administrador. Es de la cabeza de la empresa, el que está creando el futuro, el que puede decir, podemos contratar más personas, podemos aumentar el gasto o debemos disminuir el gasto. Y por último, dentro de estos tres conceptos, está el concepto de qué es la contabilidad. Básicamente la contabilidad es un sistema de control y registro de los gastos e ingresos y demás operaciones económicas que realiza una empresa o entidad. Básicamente la contabilidad es el registro. Antiguamente se hacía solamente en libros contables y ahí tú podías saber lo que entró, lo que salió, lo que tienes y lo que debes. ¿Cuál es tu capital? Todo esto tiene unas reglas para que sea una contabilidad bien precisa. Entonces tenemos tres áreas. Tesorería, que llamamos administración normalmente, se encarga del control, de cuidar el tesoro. Esto, por supuesto, incluye la contabilidad, que es un área específica dentro de tesorería. Y el área financiera es el que tiene que ver con la inversión. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende bien los conceptos? ¿Te están sirviendo estos conceptos para que puedas organizar tu empresa? Porque esto a veces se confunde y termina siendo el administrador, el contador, el que decide cómo se gasta el dinero. Y eso no sería correcto, al menos que él sea el financiero de la empresa. Pero normalmente el financiero es el gerente general y son los accionistas de la empresa. Bien, ¿se entienden estos conceptos? ¿Alguien tiene alguna duda? Póngame 1 para saber que estamos entendiendo y número 2 si hay alguna duda. Lucy, gracias. Aquí nos ponen, ¿cuál es el margen entre gastos e ingresos para saber si es solvente? Mira, siempre que los ingresos sean mayores que los ingresos, vas a ir hacia la solvencia. Y nosotros siempre defendemos mucho el flujo de caja, no solamente que tengas una utilidad contable, sino que realmente tengas más dinero de lo que sale. Mientras más margen, más solvente vas a ser. Si estás muy ajustado, vas a ser solvente, pero muy ajustado. O sea, cualquier cosa te puede sacar de la solvencia y te puede meter en la insolvencia. Entonces, trabajen para que tengan un margen. O sea, cuando hablamos de un 20%, un 30%, eso está bien. Y bueno, esto siempre implica, para que puedas tener margen, también entregarle valor a tu cliente. Porque al final tu dinero viene de tus clientes, ¿no? Si el cliente está bien atendido, si el cliente recibe valor, él va a estar dispuesto a pagar y tú tienes que manejar ese dinero inteligentemente para que puedas estar siempre solvente. El financiero de una empresa es aquel que está dispuesto a decir no, ahora no se gasta en esto no es realmente una prioridad. No es que siempre dice que no, como el contador, pero en algunos casos debe ser capaz de decir no. Y luego tenemos este tema del dinero, que tan sabroso que es tenerlo, pero que produce, de verdad, hay mucha confusión respecto a lo que es el dinero. El concepto que la mayoría de las personas tienen del dinero es que es un medio de intercambio, lo cual es cierto, ¿no? Pero va más allá un poquito cuando uno entiende el tema del dinero de que simplemente es un medio de intercambio. Dice aquí, fíjate, ¿qué es el dinero y por qué a veces se convierte en un problema? Así llegamos a uno de los acuerdos más fundamentales de nuestra sociedad actual. El dinero es algo que todos buscan y muy poca gente tiene. Requiere de ese dato estable. ¿Es valioso? Les pregunto, ¿es realmente el dinero algo valioso? ¿El dinero per se?
O sea, este billete, voy a poner aquí un billete de 100. No sé si lo ven ahí en la pantalla. ¿Qué tan valioso es un billete de $100? Es valioso, ¿no? ¿A quién le gustaría tener estos billetes en sus manos? Varios de estos, cientos de estos billeticos de 100, a todos, ¿verdad? Pero es valioso, depende. Si nosotros estuviéramos en el desierto del Sahara y ustedes, todo este grupo, aquí estamos ahorita 45 personas, y todos tenemos una mochila de estos billetes. Y cuando salimos de excursión teníamos agua, teníamos comida, pero nos perdimos en el viaje. Y bueno, ustedes como estaban muy sedientos se tomaron todas sus botellitas de agua. Tienen bastante plata, pero ya no tienen agua y les queda muy poca comida. Y yo fui previsivo y les digo, bueno, mira, aquí me quedan 2 botellitas de agua, vendo una. ¿Cuánto me darías por esa botellita de agua? Aquí nos dice María Agustina, es valioso mientras lo cambio por algo. Correcto, correcto. Fíjate, el dinero es valioso mientras que haya productos y servicios que comprar. Yo estoy a la pregunta que les hice de ese caso de estar en el desierto y donde solamente hay 2 botellitas de agua y las tengo yo, que ustedes tienen mucho dinero. Estoy seguro que me darían todo su dinero por esa botellita de agua y poder saciar la sed. A diferencia de que si un día después llegamos a un oasis donde hay agua a montón y yo digo, vendo una botellita de agua, nadie me daría nada por el agua. Entonces, fíjate, el dinero es valioso siempre y cuando existan productos y servicios que uno pueda comprar. Fíjate que ahí tenemos la papa y tenemos unas moneditas. Si tú quieres comer, la monedita no te sirve la papa, te sirve la comida, porque al final lo único que sirve son los bienes y servicios, son los productos. Entonces el dinero es un símbolo que representa valor en cuanto a bienes y servicios. Uno podría decir, ¿qué prefieres tener? ¿La máquina que produce dinero o la máquina que produce los bienes y servicios que le dan valor al dinero? Porque si tú eres un empresario, ya tienes la máquina que produce bienes y servicios que le da valor al dinero. Cuando el dinero solamente se imprime y no está respaldado por productos, ¿verdad?, que están en la economía de esa sociedad, el dinero pierde valor porque no representa nada. María Agustina dice, la máquina que produce los bienes y servicios. Eso es ser un empresario. Y aquí está la parte práctica de este concepto. Dice, para tener dinero se debe producir productos finales valiosos e intercambiarlos. Esa es la clave y ahí debería estar nuestra atención. Si yo soy capaz de producir productos finales valiosos, por ejemplo, sillas, si yo produzco muchas sillas y las intercambio y esas sillas son bonitas, están bien hechas, tienen lindos diseños, yo lo doy a conocer, entonces recibo mucho de esto. El dinero que tú tienes debe representar productos y servicios que tú has intercambiado. Esta es la manera cuando la gente te paga de darte las gracias por haberles dado un producto o servicio. Y esa es la única función del dinero. Está ahí para poder intercambiar, para que no tengas que estar buscando, si tú produces sillas, no tengas que estar buscando al que produce computadoras para intercambiar sillas por computadoras. El dinero simplemente nos ayuda a que esto se haga de manera más simple. Alesia nos dice que esas sillas deben ser valiosas para otros, por supuesto. O sea, la clave está, y por eso se los voy a presentar en la siguiente lámina. Lo que un individuo o una empresa tiene que hacer es producir e intercambiar. Para eso estás. Podría ser antiguamente huevos por jamón, leche por zapatos, pero en el medio está el dinero. Y las 3 preguntas claves y fundamentales a las cuales debemos conseguir la respuesta son estas que están aquí. ¿Qué tienes para intercambiar? Esa es la primera. Y fíjate que el intercambio significa
qué tengo para dar y luego recibir a cambio de eso que estoy dando. Y eso que voy a dar tiene que tener valor y tiene que ser un valor percibido por el otro. Si el otro no percibe que es valioso o no ve el valor o realmente no es valioso para el otro, entonces no vas a poder intercambiar y vas a tener terminando con problemas de dinero. Entonces lo primero es el intercambio. ¿Qué voy yo a dar? Y esto también se aplica a una persona. O sea, si yo estuviera buscando empleo, la primera pregunta que yo me haría es ¿qué tengo yo para intercambiar? ¿Qué podría yo darle a una empresa? Si yo, por ejemplo, soy muy bueno en mercadeos o en ventas, yo buscaría una empresa donde yo pueda ir y darle como intercambio estrategias o acciones de mercadeos que traigan muchos clientes interesados para esa empresa. Y también ver que esas personas interesadas se puedan atender y podamos intercambiar con ellos, que ellos nos puedan pagar por los productos y servicios que nosotros hacemos. Y eso sería valioso para esa empresa, que yo les consiga clientes interesados en abundancia. Entonces, ¿qué tienes para intercambiar? La segunda pregunta clave es cómo producirlo en grande. ¿Cómo yo puedo producir mucho de eso que es valioso para otro y que yo voy a intercambiar? Y aquí probablemente estamos en cómo organizarnos de manera de poder producir bastante de eso. Y luego está, porque no basta solamente con que produzcas y produzcas, porque tienes que intercambiarlo. La última pregunta es cómo hago que la gente lo desee y lo compre. Y aquí estamos hablando de la parte comercial, del sistema comercial de una empresa, del mercadeo, de las ventas, de las relaciones públicas que posicionan el buen nombre. El enfoque de un empresario básicamente está aquí. ¿Qué tengo yo para intercambiar? ¿Qué puedo yo ofrecer de valor al mercado? Y siempre pensar en dar más valor. Luego, cómo producir esto en grandes volúmenes y cómo hacer que la gente lo desee y lo compre. Si tú pones la atención en esto y trabajas en dirección a responder estas tres preguntas, lo vas a lograr. Créeme, lo vas a lograr. Es lo que yo siempre he hecho como empresario, de verdad que me ha ido muy bien, dando valor, bien organizándome para producir. Ahí es donde cobra vida el tema de los indicadores de gestión para poder ver qué es lo que está produciendo cada parte de la empresa y crear un sistema comercial para que la gente desee y compre los productos que nosotros tenemos. Son valiosos porque nosotros nos aseguramos de que sean valiosos y nos comunicamos con el mercado. Aprendemos de venta, aprendemos de mercadeo, aprendemos cómo mandar mensajes, cómo hacer publicidad, cómo poner contenido que se perciba valioso, que sea interesante. Y crecemos. Bien, hasta aquí cómo vamos, ¿te sirven estos datos? Yo siempre veo cuántas personas están en la sala y seguimos estando 44. Eso es un buen indicador, significa que los datos están funcionando. Pero también pregunto. Y de verdad, pon la atención en esto. Mira, si yo fuese a buscar empleo, y lo vuelvo a repetir, ¿qué tengo para intercambiar? Y me prepararía para poder entregar más valor. Vería cómo yo podría producir esto en grande. Y si voy a estar en una empresa, cómo armar un equipo que me ayude a producir eso en grande. Y luego cómo hago que la gente lo desee y lo compre, sería cómo me contraten a mí. Y buscaría la empresa donde yo sé que puedo entregar más valor y por lo tanto me pueden pagar más. Y haría acuerdos con la empresa. Y diría, mira, yo te voy a traer esta cantidad de clientes. No haría que me contraten por mi tiempo, sino por mis resultados. Y siempre mostraría resultados, vería lo valioso de lo que yo estoy haciendo para la empresa para poder intercambiar. Y esto no lo hacen la mayoría de los empleados. Y ojo, la mayoría de los empresarios tampoco muchas veces tienen el enfoque en estas tres preguntas claves. Y entender el dinero como la representación de los productos y servicios que estamos entregando a la sociedad. Por lo tanto, mientras más dinero tengas, eso representa que tú estás entregando más valor. Tienes más gente que te está diciendo, quiero tu producto, te lo pago, estoy contento y te vuelvo a pagar. Te recomiendo con personas que vienen y te dan dinero. Y eso es básicamente porque tú estás aportando valor. Bien, llegado hasta este punto, estamos entrando en la recta final. Vamos a ver el secreto de la solvencia.
que de alguna manera reafirma lo que estamos viendo aquí. Número uno, haz mucho dinero. ¿Cómo haces mucho dinero? Con marketing, con ventas, dando valor, promocionándote. Así haces mucho dinero. Dos, gasta menos de lo que haces. ¿Cómo lo logras? Tienes que tener un presupuesto siempre presente de lo que estás gastando, estando atento, monitoreando las cuentas por pagar, el dinero que tienes, ¿verdad? Revisando tus egresos, teniendo una contabilidad al día, teniendo un área de tesorería que controle, no permitiendo que nadie pueda traer, que pueda gastar el dinero de la empresa sin que lo apruebe el área financiera. O sea, básicamente hay que estar alerta y ordenado. Al final, como han sido participativos, les voy a presentar un formato que nosotros usamos para hacer el presupuesto. Tres, hazlo antes que tengas que gastarlo. O sea, no te comprometas si no tienes el dinero. A veces hay personas que dicen, no, déjame eso ahí que me gusta, déjame ese celular ahí que me gusta, que la semana que viene va a hacer un negocio. Y de repente no haces el negocio y ahora tienes una deuda, tienes un celular que a lo mejor no era lo que necesitabas en ese momento, estabas contando con algo que es incierto en este momento y eso no se recomienda hacerlo. Cuatro, y este es clave, reúne poco a poco un colchón de efectivo en el cual te puedas respaldar y nunca te respaldes en él. Y esto lo llamamos reserva financiera. Y recomendamos que sea el 10% del ingreso, en el caso de una persona, el 10% de tu ingreso debería ir para tu reserva financiera. ¿Para qué es la reserva? Para que te puedas proteger, ¿verdad? Eso es parte de lo que hace una reserva, pero también para que lo puedas invertir. Y lo inviertes en aquellos negocios bastante seguros. ¿Y cuándo un negocio es seguro? Cuando hay conocimiento, cuando ya quienes van a utilizar ese dinero tienen la experiencia probada de que pueden generar rentabilidad por el dinero. Y normalmente no es una rentabilidad muy alta porque es segura. Entonces, fíjate, apartar un 10% de tu dinero es un concepto muy simple. Cualquiera lo puede entender. O sea, si tú esta semana cobraste $500, tendrías que reservar 50, apartar 50 y olvidarte de esos 50. Y vas creando el colchón. La siguiente semana cobraste 600, tendrías que apartar $60. Y eso lo puedes hacer. Si cobraste 100, apartas 10. Ese dinero va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y se te van a presentar oportunidades o vas a buscar oportunidades. Pero no pueden ser negocios locos de esas ideas que te dicen vamos a invertir el dinero en una persona que nunca ha tenido ese negocio y nunca ha producido nada. Ahí vas a botar la plata. Siempre tienen que ser negocios que tengan evidencias probadas de que es una inversión bastante segura. Entonces esa reserva va a crecer, si lo inviertes inteligentemente vas a tener fuentes de ingresos, que vas a aplicar lo mismo, le vas haciendo reserva a eso, eso es lo que llaman el interés compuesto, y al cabo de unos años te vas a dar cuenta que has creado una pequeña fortuna. Y lo mismo va a ser para tu empresa. Y aquí los montos siempre son un poco mayor. Es más, la pregunta que yo siempre hago, ¿no? Si pudieras sacar la cuenta de que hubieses hecho esto en toda tu vida productiva y hubieses apartado el 10% de tu ingreso como persona, ¿cuánto dinero podrías tener hoy? Y si lo hubieses invertido inteligentemente, ¿cuánto significaría eso? Podrían ser millones de dólares. Bien, 5. Mantén tu crédito excelente como un segundo colchón. ¿Y esto qué significa? Sé un buen pagador, sé ordenado pagando, cuida las finanzas, paga por orden de fecha, siempre paga las facturas más antiguas, no pagues desordenado. Si tú eres un buen pagador, te van a apoyar tus proveedores a la hora de alguna dificultad. O para crecer también te van a apoyar tus proveedores. Número 6. Fíjate que la reserva en estos son 7 puntos. El 7 lo dejé ahí como un misterio, pero se los voy a explicar rápidamente. 2 veces se habla de la reserva. Rehúsate a gastar las reservas. Aquí tienes que ser firme y decir que no.
En lugar de eso, haz más dinero para manejar la emergencia. O sea, tienes una pequeña emergencia, no gastes la reserva. Busca la manera de producir rápidamente y la reserva no se toca. Tienes que tener disciplina con la reserva. Dice aquí el señor Hubbard que usualmente es más fácil hacerlo que sacar de antiguos lugares escondidos. Porque normalmente la reserva se puede poner en un plazo fijo, en una inversión, en algo que sea como difícil de sacar. Nunca pidas prestado para pagar deuda. Es menos problemático simplemente hacer el dinero. ¿Cómo haces el dinero? Mira, siempre vuelve a esto. Haces el dinero teniendo algo que intercambiar, produciéndolo en grande y buscando que la gente lo desee y lo compre. Así haces el dinero. Marian del Carmen nos dice, asevero que el ahorro, el 10% es genial. Hasta el 2018 fui empleada, como hasta el 2022 viví sabatinamente. O sea que ella creó su reserva y pudo vivir muchos años, que eso es la libertad financiera. ¿Cuánto tiempo puedes vivir con el dinero que tienes? Gracias, Marian. ¿Verdad? Queremos fe. Bien, el punto 7, que no aparece aquí, es básicamente o dice que la finanza es un tema individual. En una empresa debe haber una persona que individualmente tenga la última palabra respecto al manejo del dinero. Que no se vuelva como algo democrático. Ya que me entró una llamada. Voy a bloquear un momentico acá. Ajá, un segundito. Entonces las finanzas no son un tema de democracia en la mayoría. Alguien exactamente debe ser capaz de decir en algún momento dado, no, el dinero se va a invertir en esto, esto y esto y debemos siempre tener un margen y no gastarse todo. Cuando permites que un grupo decida sobre el dinero, eso se vuelve una piñata. Bien, entonces veamos esto en esta sección de economía sensata en cómo piensa la clase media y cómo piensan los ricos a la hora de gastar tu dinero. Fíjate, en la clase media, la mayoría, cuando tienen dinero, lo primero es la diversión. ¿Y qué es la diversión? Comerme un dulcito en la calle, comprar eso que necesito, esa ropita, darme un gustico, porque al final la vida es una sola, para eso trabajo. La evidencia más clara de esto es que es 15 y último, restaurantes, discotecas, centros comerciales están full. Y la clase media es la que suele ganar 15 y último. Luego las deudas porque definitivamente no queremos quedar mal. Después de ahí cubrimos los gastos básicos y de lo que quede ahorramos. Fíjate que la clase media ni siquiera tiene presente la reserva en la mayoría de los casos. El rico reserva a morir y es lo primero. Así el dinero no te alcance, hay que reservar. Eso es una ley financiera. O sea lo que sea que tú estés ganando y sea lo que sea tu situación financiera, debes reservar el 10% de lo que ganes y ajustarte al 90%, que es lo que te va a quedar de ese ingreso. Luego de eso, cubre los gastos básicos. Los gastos básicos son aquellos necesarios para vivir. Llámese techo, llámese comida, luz, probablemente internet. ¿Ok? Son las cosas básicas sin las cuales no podrías vivir. Luego las deudas y si te queda, viene la diversión. Y bueno, también al final del camino ahorra. El ahorro es diferente a la reserva porque la reserva tiene un objetivo claro. La reserva es básicamente protegerte y que puedas tener dinero para invertir en cosas que te generen ingresos adicionales. El ahorro es lo que apartas para cualquier gasto que quieres hacer. Puedes ahorrar para irte de viaje, para comprar un carro, para comprar un televisor, para comprarte lo que tú quieras. La reserva no es para eso. Entonces, fíjate, esta mentalidad de la clase media se va a las empresas. Y fíjate cómo piensa el dueño de una pequeña o mediana empresa, que es una persona de clase media que tiene su negocio. Las prioridades para el empresario pyme es primero los sueldos. La nómina es sagrada. Luego pagar las deudas, no vamos a quedar mal. Sí, tenemos que cubrir los gastos básicos y por supuesto que necesitamos materia prima para poder entregar los productos y servicios a nuestra empresa.
Pero luego va dejando de último la promoción, las capacitaciones y las inversiones. Y esto se entiende mejor cuando se compara cómo las corporaciones, que son las empresas de los ricos, cómo las prioridades son sumamente diferentes. Para una corporación lo primero es la promoción, el marketing, las ventas, darte a conocer, posicionarte, porque esto es lo que le da la gasolina a la empresa, tener mucha demanda, muchas personas interesadas. Luego de eso, la materia prima para que puedas entregar lo que estás promoviendo. Y a partir de ahí, la reserva. Luego, la formación del personal. Entonces, estos 4 puntos, cuando se hacen de primero, siempre te van a generar solvencia. Y al final, la corporación siempre paga los sueldos. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas como realmente van a funcionar. O sea, si tú promocionas, tienes los productos y servicios que tienes que entregar, además vas creando una reserva que te da fortaleza financiera, tienes personal capacitado, siempre vas a tener dinero para pagar los sueldos, para cubrir los gastos básicos, vas a tener dinero incluso para las inversiones y al final, si tienes deuda, siempre la vas a poder pagar. Entonces, cambiarse el chip y realmente ver la prioridad de los 4 rubros que están aquí en las corporaciones es simple, pero no es fácil. Y bueno, la promoción es algo que se tiene que descubrir, qué es lo que funciona, madurar para que realmente sea efectiva. Pero hay que invertir en ello. ¿Aquí hay alguna pregunta, duda? ¿Se entienden bien estos principios? Créanme que este webinario o estas referencias es para estarlas estudiando de una manera continua. Todo esto es demasiado simple. Demasiado simple, pero requiere disciplina y comprensión para poder llevarlo a la práctica. Bien, bien, hasta ahora no tenemos bajas, más bien se incorporaron 2 personas, entonces sigue siendo un buen indicador, somos 46 personas, eso es un grupo bien interesante. Entonces hablamos de que hay que hacer una planificación financiera semanal. Aquí les voy a mostrar el formato que utilizamos y luego vamos a ir a este cuadrito. Bien. Fíjate, esto lo podemos hacer en un cuadro de Excel como este. Lo voy a poner más grande para que se vea bien. Fíjate, lo primero están los ingresos. Y tenemos 3 columnas. Las primeras 2 columnas es para hacer la planificación financiera número 1, que es el presupuesto. Planificación financiera número 1 es el nombre que se le da a nuestra metodología al presupuesto que tú estás haciendo. Entonces, lo primero que se coloca en el presupuesto es los gastos fijos. ¿Qué es un gasto fijo? Son aquellos que tenemos que pagar, vendamos o no vendamos, cobramos o no cobramos. Por ejemplo, la nómina es un gasto fijo. Si tú contratas a una persona y te comprometes a pagarle un salario básico, eso se convierte en un gasto fijo. Si la empresa vende o no vende, tienes que pagar el salario. Y eso viene con unos indirectos como son seguro social, prestaciones, que también vas a tener que pagarlo. La electricidad, el aseo, aunque la electricidad puede subir de acuerdo al consumo, pero hay algo básico que siempre tienes que pagar. El internet, el teléfono, si tienes algún sistema de seguridad, el alquiler, el condominio, incluso si tienes como una partida para algo así como mobiliario y oficina, que eso se desgasta, todo esto se convierte en un gasto fijo. En este ejemplo, fíjate que tenemos $3.016 en gasto fijo. Luego tenemos los gastos variables, que son los que varían de acuerdo a las ventas y al ingreso de la compañía. Estos son la materia prima, los impuestos, las comisiones bancarias, si tenemos comisiones para el personal, si tenemos una partida para la promoción, que es porcentual a lo que vendemos, a lo que cobramos. Todo esto serían gastos variables. Entonces, fíjate, aquí, si no tenemos 0 ingreso, tendríamos un gasto de menos $3.016. La segunda columna es para llevarlo a plan financiero semanal. La primera es mensual, la segunda es semanal. Esto se traduce a menos $754 de pérdida.
si no tenemos ni un ingreso. Si yo le pongo aquí a esta mueblería, ponte que tenemos un ingreso de $10.000, lo puedes poner por línea, la línea dormitorio y 5.000 en la línea comedores, ¿verdad? Como presupuesto, fíjate que se me activan los gastos variables. ¿Ok? Los gastos bancarios, el IVA, la materia prima, en base a tu estructura, todo tu formato de comisiones. Y al poner esto, fíjate que al final en el formato nos dice que tendríamos una utilidad del 10%, que es equivalente a $661 de los 15.000 que vendimos. Y están todos los gastos desglosados. Entonces, teniendo este presupuesto, luego tú puedes hacer una planificación financiera semanal que vas a comparar con tu presupuesto. Vamos a suponer que esta semana, esto ya es del año pasado, pero sea la semana que sea, tú dices, bueno, me entraron $4.500 de la línea dormitorio y 2.500 de la línea comedor. Tú vas cubriendo tus partidas y tú vas a decidir exactamente cuánto colocar. Y al final tienes que garantizar que esto quede positivo. Hay gastos que van a surgir, tú vas trabajando con esto, pero básicamente todas las semanas vas a ir haciendo una planificación financiera que vas comparando con tu presupuesto. Deberías tener al final de la semana cuánto tienes en el banco, un resumen de cuentas bancarias, cuántos son tus cuentas por cobrar y cuántos son tus cuentas por pagar. Incluso tus inventarios. Esto es bastante simple. Para hacer esto más sencillo, fíjate, ese formato en Excel está dividido. Voy a poner pantalla completa. Lo primero que tenemos es el ingreso, ¿verdad? Tú tienes, esta semana me entraron $7.000. Lo primero que vas a apartar es la materia prima. Si tu partida de materia prima es el 40% y vamos a ponerlo redondo, entraron $10.000, apartas $4.000 para reponer materia prima. Luego de eso, de lo que te queda, le sacas el 10%, o sea que si eran 10.000, apartaste 4.000 para la materia prima, te quedan 6.000. A esos 6.000 le vas a apartar el 10%, que serían $600. Entonces creas una reserva de 600 y eso lo escondes. Por supuesto lo vas a tener en una moneda sólida. Puede ser USDT, puedes tenerlo en efectivo, en una cuenta en Estados Unidos o aquí mismo en Venezuela en una cuenta en dólares, tú decides. Pero una moneda que no se devalúe, porque si no se devalúa tu reserva. Luego de eso vas a apartar para la promoción, para el marketing, para la publicidad, para todo el tema del sistema comercial. ¿Cuánto se recomienda? 14% después de haberle quitado los ingresos la materia prima. O sea que eso sería de los 6.000 que te van quedando, el 14%, que sería algo así como $700, $800, que tendrías para hacer publicidad. Esa inversión traería más dinero la siguiente semana. O sea, tú lo vas a invertir en la semana. Luego de eso, la nómina. Se recomienda que la nómina debería estar entre el 5 y el 20% del ingreso. Y nosotros recomendamos que la nómina se divide una parte en sueldos fijos y que también tengas unos incentivos para el personal y para los ejecutivos de la organización. Y que eso no sobrepase el 20% del ingreso. Entonces tú vas asignando todo esto en tu planificación financiera. Lo puedes hacer en ese cuadro de Excel como el que les presenté. Luego de eso, los gastos, ¿verdad? Todos los gastos, el alquiler, la luz, ¿verdad? Y al final debería quedarte un sobrante, un pequeño sobrante. Sería lo ideal. También a veces se recomienda meter ahí como gastos disfrazados que se conviertan en una utilidad, ¿verdad? Algunos pequeños gastos mayores que vas apartando, vas creando partidas para que al final del año te quede dinero. Todo esto no se lo puedo explicar así con todo detalle porque, bueno, tenemos solamente una hora, ya estamos llegando a la parte final.
pero realmente les estamos dando los datos fundamentales de lo que hemos visto que funciona, que está basado en toda la investigación que hizo el señor Hubbard. Nosotros lo aplicamos a nuestra empresa y realmente hemos tenido el control del dinero cuando aplicamos estos conceptos. Cuando lo aplicamos también a nuestras finanzas personales, también da mucho éxito. Fíjate que todo es simple, pero requiere disciplina, requiere comprensión para que esto se pueda llevar a cabo. Entonces vamos a llegar a estas conclusiones finales. La riqueza no se crea por cuánto dinero ganas. Hemos visto familias que ganan 30.000, 35.000 dólares mensuales y el dinero no les alcanza. ¿Por qué? Porque no tienen un buen sistema financiero, simplemente saben ganar dinero, pero no están aplicando los fundamentos de las finanzas, no están haciendo una planificación financiera. Y a veces vemos personas que dicen, bueno, gano 100 dólares, no me alcanza. Entonces dicen, cuando gane 500, ahí sí me va a alcanzar. Pero ganan 500, gastan 600. Entonces dicen, bueno, 500 tampoco es mucho. Tengo que producir 1.000 y ahí sí me va a alcanzar. Entonces ganan 1.000 y gastan 1.200. Y así es como puedes llegar a ganar 30.000, 40.000 y gastar más de eso. Entonces el dinero y la riqueza se hace por la manera en cómo gastas tu dinero y aplicas estos fundamentos. Entonces, cosas importantes. Sí, haz mucho dinero, aprende de marketing, aprende a promocionarte, aprende a vender, mejora estas áreas continuamente e invierte el 14% del ingreso corregido. Cuando hablamos de corregido es ingreso menos IVA, menos materia prima, lo que te quede 14%. 2. Reserva el 10% de tus ingresos como protección o para inversiones muy seguras. Esto deberías hacerlo siempre, siempre, siempre. Solo en casos extremos puedes utilizar la reserva. 3. Presupuesta el gasto y asegúrate de que el egreso sea menor que el ingreso. O sea, gasta menos de lo que ganas. 4. Realiza una planificación financiera semanal. Esto aplica de verdad para un individuo y para una empresa. Si cobras quincenal, bueno, lo puedes hacer de manera quincenal si eres un empleado y cobras cada 15 días. Ponlo en el papel antes de gastarlo o ponlo en la pantalla de tu computadora o en la pantalla de tu teléfono, pero planifica. Y bueno, esto requiere disciplina, disciplina, disciplina. Estudia finanzas, o sea, lee los libros financieros y te vas a dar cuenta que están basados, cuando son buenos libros de finanzas, en estos principios. Y bien, siempre que hacemos un webinar, también promocionamos un servicio más avanzado. Para el mes de marzo vamos a tener el seminario de libertad financiera y ejecutiva. Se da en 2 días. O sea, ahí dedicamos todo un día para este tema de las finanzas, para ver al detalle cómo hacer la planificación financiera, vemos el formato, vemos estos conceptos de una manera más amplia y realmente incluso recomiendo que este seminario hay que verlo varias veces. Y bueno, también aquí les digo, nuestros servicios tienen una garantía de por vida que siempre lo puedes repetir pagando una pequeña cuota por el tema del gasto del local, pero puedes estar haciendo los seminarios de manera frecuente como parte de esa garantía de comprensión de por vida. Y bueno, ese seminario viene con una parte que se llama libertad ejecutiva, donde aprendes a ser un mejor gerente, cómo delegar, cómo realmente crear un sistema donde las personas que están debajo de ti puedan hacer las cosas bien y que te ayuden a eliminar la sobrecarga y te den más libertad para que puedas ser un buen gerente, un buen ejecutivo. A las personas que asisten a los webinars les damos un descuento que normalmente es del 30%, es un descuento grande para que puedan participar en ese seminario de libertad ejecutiva y financiera que se va a dar en marzo. No les doy la fecha exacta porque se da en Caracas y Valencia. Así que bueno, señores, si estos datos que ustedes están viendo les parece valioso, bueno, imagínate estar todo un día en ese seminario que damos de manera presencial. Los precios de los seminarios son ese seminario en particular cuesta 300 euros BCB. O sea que si lo pagas con el 30% te va a costar creo que 210 dólares. Y es una super inversión. Y luego después, si lo quieres hacer de por vida, creo que pagas como 60 dólares cada vez que lo hagas, si lo haces de manera presencial. Y bueno, puedes volver a repasar todo, como conocer a otras personas, porque además es una dinámica donde van empresarios, gente que se quiere preparar y de verdad que es súper bueno. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente comunícate con la persona que te invitó a este seminario, dile que estás interesado para que te dé los detalles. Además,
si te comunicas con la persona, le voy a decir que ese formato en Excel y la presentación te la den. Pero tenemos que ver que estés interesado. Así que comunícate con la persona y le yo estoy interesado. No es que o sea, no te compromete, igual te vamos a dar la presentación y te vamos a dar el formato en Excel sin costo alguno. Te comunicas con la persona. Si decides participar en el seminario, chévere, te vamos a esperar, te vamos a atender de lujo y vas a aprender muchísimas cosas. Con esto, no me queda más que decirle gracias, gracias, gracias. Los que quieran de una vez poner por el chat que están interesados, pongan, mira, me interesa más información para ir viendo quiénes son los que quieren realmente y que los puedan atender las personas que los invitaron a este seminario. De verdad, gracias, gracias por haberse quedado hasta el final. Éramos casi 50 personas, eso indica que éramos un grupo grande, o sea, 50 personas en una sala es un grupo amplio. Y bueno, gracias, de verdad, gracias por estar hasta acá. Estamos haciendo estos webinars cada vez con más frecuencia porque queremos que puedan aprender, queremos darle valor. Nuestro único interés o nuestro principal interés es darles intercambio. Tenemos que cobrar definitivamente porque eso es parte de la vida. Lo gratis no sirve. Lo gratis, de verdad, la gente no lo valora. Entonces, Elba le interesa. Gracias, muchachos, ¿verdad? Por estar acá, Elba. Vamos a estar en contacto. De verdad, tomen iniciativa, comuníquenle a la persona que los invitó, por dónde les llegó la información, dile, miren, me interesa saber un poco más. Nosotros no cobramos por eso, no los comprometemos, simplemente queremos que ustedes vean el valor de los servicios que nosotros ofrecemos. Y bueno, tú tomas la decisión. Y en ese momento te vamos a hacer llegar estos dos regalitos, esta presentación para que la puedas repasar y el formato en Excel. Señores, un fuerte abrazo, de verdad. Contento de haber estado aquí con ustedes, se les quiere mucho y bueno, estamos en contacto. Diego, Lea, aquí vemos varios que están interesados. Bien. Y de verdad, bueno, son muchos años con todo esto y esto es un conocimiento probado, técnico, que funciona para las empresas y funciona también para las personas. Abrazo, mi gente. Feliz noche.